continuación tenemos la ponencia de Drizoro, nos la va a dar David Pérez, que es el responsable técnico de la empresa, y nos va a hablar de lo que antes os comentaba, del tratamiento interior con resinas líquidas para proteger los tubos de hormigón ante ataques químicos y demás, ganar en durabilidad. Tienes la palabra, David. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer a Andece, a Pepe, que nos haya invitado y que nos permita participar en esta jornada. Yo lo que os voy a presentar es un poco la colaboración que hemos seguido a la hora de la redacción del Complemento Nacional de la norma y la propuesta que hacemos nosotros como fabricante de productos químicos para el revestimiento interior, como decía Pepe, a base de resinas, en concreto a base de resinas de poliuretano, y también os intentaré explicar por qué poliuretano y no otro tipo de resinas. Básicamente lo que vamos a ver, bueno, es un pequeño índice. El punto de partida del que iniciábamos este planteamiento de cómo plantear una norma y una serie de requisitos que se le exijan a los revestimientos líquidos que aplicaremos por dentro de los tubos, qué requisitos le tenemos que exigir a ese revestimiento, también qué requisitos le podemos exigir al propio tubo, al propio elemento, es decir, al soporte de hormigón. Vamos a describir los sistemas, vamos a ver alguna referencia de obra y luego un tema muy interesante que planteaba antes Pepe en su introducción, que es el tema de la vida útil y la durabilidad. Cómo podemos plantear o cómo podemos justificar, mejor dicho, la vida útil de los revestimientos si estamos hablando de unas vidas útiles en los tubos de 50, 75, 100 y pico años, cómo afrontamos la vida útil de un revestimiento que lógicamente se entiende que puede ser un poco menor. Entonces vamos a ver cómo lo planteamos unido a los retos y objetivos de futuro, que seguro que son algunas dudas que se os van planteando sobre la marcha, pues veremos un poco cómo lo planteamos. El punto de partida es, el objetivo principal es definir qué tipo de materiales se pueden considerar como válidos para revestir interiormente tubos de hormigón prefabricado con materiales líquidos, preferentemente de aplicación en planta de prefabricados. Aquí, lógicamente, tenemos que partir de que, en principio, vamos a estar hablando de tubos nuevos. Luego, otro punto de vista, otro enfoque, sería el tema de la rehabilitación. Es decir, si ya actuamos sobre un tubo que lleva 30, 40, 50 años en servicio, ¿cómo podríamos plantear también esa protección interior? Pero, en principio, vamos a estar hablando de fabricación nueva, ¿vale? El ámbito de aplicación van a ser tubos o cualquier elemento de hormigón prefabricado que pueda ser objeto de servir como conducción en aguas de abastecimiento, saneamiento. Pueden ser digestores, emisarios, colectores, obras de drenaje transversal, marcos, etc. ¿Vale? Y el desarrollo de la parte del complemento nacional y de lo que os voy a presentar yo es establecer los criterios para dotar de un revestimiento interior capaz de aportar protección frente al contacto directo con aguas de saneamiento, ataque por penetración de CO2 y de cloruros, ácido sulfúrico generalmente generado por el proceso de corrosión biogénica y la exposición a aguas duras, aguas puras generalmente de montaña, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿qué requisitos vamos a establecer como exigibles al revestimiento? Aquí hay que tener algo a lo que agarrarnos para decir, vale, ¿qué tipo de requisitos vas a plantear? Y sobre todo, ¿cómo se normalizan, cómo están normalizados? Pues bueno, aquí partimos de la norma 1504. La norma 1504 es la que engloba todo lo que es el hormigón en general, desde su reparación, inyección, anclajes, puentes de unión, etc. Y existe la parte 2, una serie de libros, pues el libro número 2 se dedica a la protección del hormigón, ¿vale? Entonces es el punto de partida y la referencia que hemos cogido para plantear esta ampliación, esta redacción del complemento nacional. Entonces, de la 1504, la parte 2, cogemos los parámetros que creemos que son interesantes para proteger interiormente un tubo con resinas líquidas. Y son todos los parámetros que veis ahí. Resistencia a la abrasión, permeabilidad al CO2, que va a ser súper importante, como veremos luego, permeabilidad al vapor del agua, absorción capilar y permeabilidad al agua líquida, que también lo ha mencionado Pepe antes, adherencia por tracción directa, adherencia por compatibilidad térmica, es decir, ciclos hielo-deshielo, y luego una parte importante que es la de resistencia a fuertes ataques químicos, que lo que hace es medir de un revestimiento con un parámetro que es la dureza SOR,
cómo se comporta frente al contacto continuo, frente a la inmersión permanente de diferentes químicos. Tú ahí al laboratorio le puedes llevar el químico que quieras ensayar. Un ácido sulfúrico, un ácido sulfídrico, aguas residuales, aguas puras, y ver con el paso del tiempo cómo va disminuyendo la dureza SOR del revestimiento, ¿vale? Y por último, la resistencia a la fisuración. Estos son los parámetros que vamos a establecer como exigibles al revestimiento con el que protejamos el tubo o la tubería interiormente, ¿vale? Luego hay otra parte de requisitos que nosotros le tendremos que exigir también al soporte de hormigón. Es decir, que tenga una resistencia a la tracción superficial. Esto va a implicar que sea competente para al menos soportar inicialmente las tracciones que le puede generar el revestimiento, especialmente en su curado, en su proceso de secado, que tenga limpieza, que tenga planicidad, un grado superficial, digamos, mínimo, porque estamos hablando de que vamos a colocar pinturas en espesores mínimos, hablaremos en torno al milímetro de espesor, como mucho, ¿vale? Una rugosidad, ya comentábamos cuando lo hacíamos, cuando estábamos redactando esto y cuando estamos elaborando, que los fabricantes de tubo también tienen unas exigencias de irregularidades máximas, ¿no? En los propios tubos en su proceso de fabricación. Eso nos favorece a la hora de plantear revestimientos en capa muy fina. Porosidad, estabilidad y un grado de humedad que generalmente será inferior al 5%. Y digo generalmente porque al final del todo os voy a hablar de excepciones en caso de que los fabricantes de tubo tengan esta limitación y que digan, bueno, es que yo quiero revestir antes de que la humedad de mi tubo esté por debajo de este parámetro del 5%. Entonces no puedo esperar a esa limitación, pues veremos cómo hay soluciones para hacerlo posible. Entonces, ¿cómo diseñamos un sistema de revestimiento de resinas? Parece que es simplemente un pintado, pero bueno, lleva una serie de pasos. Generalmente un sistema de resinas estará formado por una preparación del soporte, que en el caso de obra nueva, de tubos de fabricación nueva, será mínima, ¿vale? Lo que necesitamos sobre todo es limpieza, entonces nos podría servir posiblemente con una limpieza con un aire a presión. La colocación de una imprimación, esto es fundamental para garantizar la adherencia, soporte con el revestimiento, y el revestimiento en sí, generalmente en una, en dos o en más capas. ¿De qué va a depender? De la exposición que vaya a tener fundamentalmente. Al igual que en el caso de que eso considere capas de sacrificio en casos excepcionales. Casos excepcionales estoy hablando de que nos fuéramos a una industria química o a una industria pesada en las que las aguas o lo que estemos derivando a través del tubo sepamos que tienen un químico excepcional, más allá de lo que podría ser un agua residual al uso, ¿vale? Entonces, sobre todo la dotación del revestimiento, que es lo importante, va a depender de la agresividad química del medio en el que nos encontremos. La idea que planteamos con este diseño de los sistemas de resinas es saber, en función del ambiente en el que nos encontremos y del ataque químico que tengamos, saber escoger entre los espesores y las dotaciones que tendremos que darle al revestimiento por el interior, sobre todo para optimizar en cuestión de vida útil, pero también económicamente, ¿vale? En nuestro caso, una pequeña referencia comercial al sistema Maxuretane Flex. Esto es un sistema de un poliuretano bicomponente de carácter flexible. Es un poliuretano que va en proporción 4:1, la parte de la resina y la parte del encedor, y en su forma final, cuando endurece, es un revestimiento de poliuretano pero con gran flexibilidad, ¿vale? Sobre todo pensado en su día para la impermeabilización por el interior de depósitos, donde requerimos cierta flexibilidad frente a las presiones que pueda generar el agua, y que creemos que es el más adecuado para esto por las buenas resistencias químicas que tiene. ¿Por qué poliuretano y no polureas, epoxi, acrílicos, etcétera? Pues porque creemos que es la combinación perfecta entre, primero, precio, el coste euro-kilo, digamos, y segundo, resistencias químicas. Podríamos irnos a polureas, a poliespárticos y demás, revestimientos que van a ser más caros y que posiblemente no tengan unas resistencias químicas mucho más elevadas de las que podemos plantear con este tipo de poliuretanos. Y hay otro tipo de revestimientos, como por ejemplo los acrílicos más baratos, que el procedimiento de ejecución sería más o menos similar, pero que químicamente, en resistencias químicas, se quedan muy por debajo de los poliuretanos, ¿vale? Entonces el procedimiento es un poco similar a lo que hemos visto antes: preparación de soporte,
colocación de una imprimación, ya veremos qué tipo de imprimación vamos a usar dependiendo del caso, y como os digo, generalmente una capa o 2 capas del revestimiento. Sobre todo porque cuando lo hagamos por métodos de proyección, seguramente el revestimiento lo podamos aplicar en una sola capa para optimizar también y para adaptarnos a las exigencias que los fabricantes de tubos entiendo que tendrán para optimizar ese proceso, para hacerlo lo más automatizado posible, ¿vale? Algunas referencias de obra. En este caso es una conducción metálica, pero me vale para que veáis el tipo de aplicación que tiene. Esto es una presa en la provincia de Málaga. La colocación, lo que estáis viendo en color rojo, es el revestimiento, el Masuretane Flex, ¿vale? Impermeabilización de digestores, en este caso en Canadá, en condiciones anaerobias, ¿vale? Para que veáis que nos vale en condiciones químicas bastante agresivas. Esta es una referencia de obra bastante reciente de este año, que es la impermeabilización interior del emisario Puerto en Sevilla. Aquí tienen un problema bastante grande, que veremos ahora en otra diapositiva, que es el tema de la corrosión biogénica, la presencia de un ácido sulfúrico en estado gaseoso bastante agresivo, ¿vale? Entonces, la parte no sumergida del elemento de hormigón tenían muchos problemas de degradación química, de corrosión, etcétera, en las armaduras a consecuencia de esa presencia de sulfúrico. Y bueno, colectores y elementos prefabricados, en este caso en Italia, donde tenemos una delegación bastante fuerte, pues en la propia planta de prefabricados, ¿vale? Tema importante que es cómo planteamos, una vez que colocamos un revestimiento, el incremento de la vida útil del elemento en general, es decir, del tubo protegido, ¿vale? Pues como decía antes Pepe, en el tema, sobre todo, importantísimo de la permeabilidad al CO2, podemos tener 3 tipos de ataque, por empezar, que será el CO2, cloruros y sulfatos. Los sulfatos, lo ha explicado muy bien antes Pepe, con un cemento sulforresistente en la fabricación del tubo estaría esa situación salvada. Nos quedaría por ver la permeabilidad al CO2 y la penetración de cloruros. Pues en la permeabilidad del CO2, efectivamente, el código estructural tiene en el anejo 12 una estimación de la vida útil de los elementos de hormigón. Basado en el ambiente en el que estemos y en una serie de parámetros, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para calcular la vida útil es el recubrimiento que tenemos a las armaduras, ¿vale? Es decir, el espesor que tiene de protección la propia armadura de acero. Entonces tenemos 2 conceptos. El espesor de capa de aire equivalente, de difusión equivalente, que esa es propia al revestimiento, esa se mide en aire, digamos la capa de aire que puede ser equivalente para el viaje de la partícula de CO2, que sería en el caso del Masuretane Flex de 94 metros, y el que es más intuitivo para para todo el mundo, que es el concepto de la espesor de capa de hormigón equivalente. Eso como que lo vemos, lo podemos imaginar más fácilmente, es decir, con la colocación de 1 milímetro de tu revestimiento, ¿a cuántos centímetros de hormigón equivale a nivel de protección para el viaje de esa partícula de CO2? Pues en el caso de 1 milímetro de Masuretane Flex, estaríamos hablando que es equivalente a 23 centímetros, 23,5 centímetros de hormigón, ¿vale? A nivel del viaje de esta partícula de CO2. Lógicamente esto esto es propio de cada material y va en función del espesor de revestimiento que tú coloques, ¿vale? Y esto es con lo que podríamos jugar, con los modelos que comentaba antes Pepe y con las tablas para ver la vida útil final del tubo. Nos valdría para obra nueva y en su caso, en el caso de que estemos en rehabilitación, que es decir, que actuemos sobre una estructura ya en uso, también se puede calcular. Se puede intuir o se puede calcular, mejor dicho, cuál ha sido el viaje o la penetración del CO2 hasta el momento en el que lo estudiamos y cuál va a ser el incremento de vida útil que le demos una vez que revestimos, ¿vale? Esto solo en el caso de la rehabilitación. Y por otro lado, el segundo factor al que más va a estar sometido, especialmente en saneamiento, es lo que os decía antes, la corrosión biogénica. En muchos casos, especialmente en condiciones anaerobias, ¿vale? Las bacterias, en el líquido que transporta el tubo pueden viajar bacterias que generan ácido sulfídrico. Aunque estemos en condiciones anaerobias, es decir, con poca presencia de oxígeno, lo que sí que estamos es en contacto con agua. Ese agua, al reaccionar con el sulfídrico, ese H2S más el H2O,
nos puede generar ácido sulfúrico, H2SO4, que va a estar en la parte gaseosa. Generalmente hay muchas veces que se entiende que la parte del tubo que más va a sufrir es la que está en inmersión, y en estos casos es al contrario, es el que esté en la parte gaseosa sometido a este sulfúrico el que más va a sufrir y el que más rápidamente va a ofrecer la corrosión al acero. Entonces esa es la protección, o ese es el parámetro con el que tenemos que medir también al revestimiento que colocamos, ¿de acuerdo? Dicho eso, ¿qué retos y objetivos planteamos para el futuro? Pues en primer lugar, estandarizar los sistemas de revestimiento, es decir, en función de los ambientes, espesores, el uso que tenga el tubo, si es saneamiento, si es un digestor, si es un emisario, si es un colector, definir sistemas y estandarizarlos de aquí se necesitan 1 milímetro, aquí 1,2, aquí 0,6, etcétera, etcétera. Estudiar y plantear la incidencia que tiene la colocación del revestimiento, que lo comentábamos antes también, en el coeficiente de Manning. ¿Qué tiempos de puesta en servicio podemos ofrecer? Aquí generalmente no tendremos problema porque una vez que revestimos, estos revestimientos generalmente vamos a estar hablando de unos 3 días, 3-4 días para que los podamos poner en servicio ya en inmersión permanente. Esto generalmente en la planta de prefabricados no será un problema porque hasta que lo pongamos en servicio, lógicamente, pasa más tiempo que ese. Y lo importante, la tolerancia a la humedad en el soporte. Que ese valor del 5% para imprimaciones estándar no lo podemos salvar y queremos adelantarnos. Existen otras imprimaciones con las que sí que podemos acudir a soportes con humedad mucho más elevada. Incluso podríamos hablar de humedades del 98%. ¿Vale? Entonces, en casos especiales sí que nos podemos adaptar con otro tipo de imprimaciones. El segundo de los retos que os planteo es la industrialización de este proceso de instalación. Podemos estar hablando de tubos que sean, digamos, ya visitables y que podamos proyectarlos con proyección airless convencional, pero también en tubos que no sean visitables, utilizar maquinaria especializada, que nosotros estamos en esa fase de estudiarlo, aplicación mediante métodos de proyección aptos para cualquier diámetro. ¿Vale? Sobre todo para que en la planta de prefabricados optimicemos los tiempos para el revestimiento interior de los propios tubos. ¿Vale? Y por último, también lo mencionamos antes, la importancia del control de calidad y un poco la sostenibilidad que tienen este tipo de revestimientos. En primer lugar, procurar inclinarnos hacia soluciones y revestimientos 100% sólidos, que no tengan orgánicos volátiles, que la emisión de sustancias peligrosas sea la mínima posible, que haya un control en la reciclabilidad y en el reciclado del propio material, incluso de los residuos que genera, los botes, etcétera. Y lo más importante es lo que tenéis en el segundo punto, es el análisis del ciclo de vida del propio revestimiento. Esto se puede hacer o se puede estudiar a través de las declaraciones ambientales de producto, en el que básicamente a los sistemas, a los productos, se les somete a un análisis, como dicen los que lo elaboran, de la cuna a la tumba. Es decir, cuántas emisiones o cómo se puede evaluar la cantidad de residuos y de elementos que pueda generar desde que se fabrica como materia prima hasta que se descompone una vez que se acaba su vida útil. Y esto es un poco el planteamiento inicial que nosotros hemos colaborado a elaborar, y lo que nosotros desde ahora, nosotros aquí somos prácticamente nuevos, como quien dice, en el tema de la protección interior de tuberías, lo que queremos plantear como punto de inicio para la protección interior, siempre con resinas líquidas. Nada más, agradeceros vuestra atención, agradecer de nuevo la oportunidad de presentarnos y no sé si tenéis alguna duda. Claro. Que no dependa de la buena mano del que lo aplique, ¿no? Claro, eso nosotros lo que, en todo en general en lo que fabricamos, pero en lo que vamos a insistir mucho es que tanto los equipos, eso ya sería cuestión de los fabricantes de maquinaria y demás, como las empresas que se dediquen a revestir, o incluso si es la propia planta la quiere revestirlo, que haya una perfecta unión entre la experiencia del aplicador y el comportamiento el comportamiento del propio revestimiento. Es decir, que tú digas, si yo digo con 500 gramos dejo 450 micras, que realmente se testee que son 400 micras lo que estás dejando.
Eso se puede plantear con controles de producción en fábrica, con controles de espesores, con una serie de... Podemos plantear incluso PPIs, es decir, hacer una serie de checklists para los parámetros de espesor, dotación, etcétera, etcétera. Igual que lo hacemos en cualquier obra de revestimiento, claro. La ventaja de ponerlo, de recoger en una norma este tipo de tratamientos interiores nos va a permitir pues tener la seguridad de que cumplimos pues lo que tenemos que cumplir, no como ahora, que cada uno aplica pues el tratamiento interior de los tubos bajo su criterio, sin conocer espesores, ni saber, ni tener en cuenta para nada criterios de durabilidad o tener en cuenta el producto, el factor del ataque. Nosotros en la norma y basándonos en la 1504, repito, norma armonizada europea, o sea que no es un invento nuestro, pues vamos a conseguir pues, que este tipo de tratamiento pues, que se extienda y que tengamos un tratamiento fiable, que podamos ofrecer un producto fiable y con una durabilidad determinada. Muchas gracias, David.